51 minutos, seguimos con Yatzel Román. Yatzel, ¿en qué consiste la red latinoamericana de jóvenes por la democracia? Sí, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia es un organismo que reúne a organizaciones juveniles de 20 países de la región latinoamericana, que estos son juventudes de partidos políticos, grupos estudiantiles y grupos de ONG de pensamientos diversos, ya dígase liberal, conservador, demócrata cristiano, socialdemócrata y demás, unidos en la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Inicialmente nos fundamos un día como ayer, en el 2014, en Ciudad de México, en protesta por lo que fue la masacre de Ayotzinapa, que recordarán, con los 43 jóvenes masacrados en México, y que eso nos lleva a pensar de que si bien tenemos casos de crisis y de colapso total en algunos países muy específicos de América Latina, lo cierto es que todos, de alguna manera u otra, corremos la amenaza del extremismo, y por eso este espacio de comunicación, de colaboración y de trabajo para distintas juventudes ha sido bien importante. Nosotros hemos mantenido relación bien cercana con la Organización de Estados Americanos, con la Fundación EULAC, también con la ONU y con lo que es la National Endowment for Democracy del gobierno de los Estados Unidos, y de esa manera hemos promovido este tipo de actividades. Por ejemplo, me encontraba en Tegucigalpa dentro de nuestro proceso de observación electoral que nos ha llevado a observar las elecciones de El Salvador, de Guatemala, de México, las congresuales, y también el referéndum constitucional de Bolivia, y ahora que estuvimos en Honduras, que debemos resaltar que han sido las más controversiales, no solamente que nos ha tocado observar en América Latina, sino son las más controversiales que ha tenido América Latina en mucho tiempo. Recordemos que si bien en nuestra región es muy común que se grite fraude, lo cierto es que no siempre eso llevaba a esos enfrentamientos que estamos viendo en las calles. Ya sale una pregunta, y perdón que te interrumpa. Sí. Como observador ahora, que estuviste en Sí. las elecciones de Honduras, ¿cuál es tu papel? ¿Cuál Sí. es tu rol? ¿Qué te toca hacer? Sí, bueno, debo resaltar que el rol de observador varía de país en país. Algunos restringen un poco más lo que hacen los observadores, algunos países lo prohíben totalmente, como es el caso de Argentina y Chile, y Venezuela, que si bien no lo prohíbe, lo ha ido rechazando últimamente, pero en el caso de Honduras en específico, que recibimos del Tribunal Supremo Electoral esa acreditación como observador, lo que nos toca es observar cuatro etapas de la votación, que es la apertura, en este caso que fue a las 5 de la mañana, luego entonces ya el proceso de votación, luego entonces el escrutinio y finalmente la transmisión. Entonces nosotros eso lo recopilamos en lo que es un informe que le entregamos posteriormente al Tribunal Supremo Electoral, y es un informe ¿De que ese todavía, país? Sí, en ese caso de Honduras. Es un informe que todavía no hemos podido entregar, tomando en cuenta que ya una semana después todavía no hay ganador. Claro. Como dato, le quería dar a nuestra audiencia que en América Latina, si bien ha habido muchas acusaciones de fraude a lo largo de la historia, hay un caso bien emblemático que fue el caso de Panamá 1989. En esas elecciones, en plena dictadura de Manuel Noriega, se convocó a un proceso electoral en el cual los primeros datos daban ganador al señor Endara, Guillermo Endara, pero después que se suspendió el escrutinio durante 3 días, de repente salía ganador el candidato de la dictadura, del PRD de Manuel Noriega, y ese proceso fue considerado fraudulento, lo denunció la comunidad internacional, y recordaremos que 4 meses después de ese proceso electoral, Estados Unidos invadió Panamá, depuso al dictador Noriega y juramentó como presidente a Guillermo Endara en una base militar de los Estados Unidos. Ese ha sido un proceso muy llamativo porque ha sido el único en ese caso en el cual fue una intervención militar que llevó al respeto de la votación. Ya en otros casos muy recientes, como fue el caso de Haití, que recordaremos que votaron en 2015 y se suspendió la primera vuelta y no fue sino hasta 2016, un año exactamente después, que se repite la votación. Y ahí pasó algo chistoso, y era que en la primera votación, en octubre de 2015, Jovenel Moïse había sacado 31% y Jude Celestin 25%. Se acusó de fraude a Jovenel Moïse, se cambió todo el proceso electoral para cumplir con la petición de la oposición, pero cuando se repiten las elecciones, Jovenel Moïse subió de 31 a 57. Entonces pareciera que con fraude le fue peor que con elecciones abiertas. A veces es paradójico. Mira, Yatzel te envía saludos, Hostos Rizik desde la Universidad de George Washington en los Estados Unidos. Un abrazo para Hostos. Está participando del tercer ciclo de campañas electorales, estudiando todo este tema de los procesos electorales
en los países de nuestra región. Yatzel, hablando de procesos electorales, vamos a hablar un poquito antes de terminar el programa de la convención del PRD que tuvimos hoy. Sí, bueno, hemos visto que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado se acaba de reelegir por 4 años más como presidente del Partido Revolucionario Dominicano y con la misma directiva que había estado vigente durante los últimos años, como es el caso de Tony Peñaguaba en la Secretaría General, Peggy Cabral. ¿Quiénes estaban en la contraparte? Para que la gente que no. nos escuche... Bueno, Guido está expulsado. Guido está expulsado. Está expulsado del PRD, lleva procesos dentro del Tribunal Superior Electoral y de por sí esta convención no se había convocado para elegir las autoridades, pero para estatutos. Pero vimos que entonces durante la convención Carlos Gabriel García pidió que se eligieran las autoridades y se ratificó por 4 años más exactamente todos los mismos. Esto hace a Miguel Vargas 3 veces presidente del PRD, que ya estaría en empate con José Francisco Peña Gómez, que fue 3 veces presidente del Partido Revolucionario Dominicano, porque recordemos que su cargo histórico había sido secretario general del Partido Revolucionario Dominicano. Así que con una más, Miguel Vargas rompería el récord del líder histórico del PRD. Y si bien yo no soy PRDista, debo decir que me gustaría ver más competencia para las elecciones de los cargos de los partidos políticos. Esto no lo digo de manera de crítica del ingeniero Miguel Vargas Maldonado ni de ninguna de las personas ahí que se están reeligiendo, pero yo creo que nos gustaría ver a más personas compitiendo de manera abierta, de manera reglamentaria, por ese tipo de cargos. Porque si vemos ahí, son muchas de las mismas caras que han personalizado al Partido Revolucionario Dominicano durante tantos años, y yo creo que lo mismo aplica a todos los otros partidos mayoritarios del sistema, incluso algunos más nuevos que aunque quizá uno pudiera decir, bueno, no son las mismas personas durante muchos años, pero son las mismas que encabezaban otros partidos anteriormente. Entonces yo sí creo que esas personas como nosotros pudiéramos aspirar. Pues muchísimas gracias por tu presencia, tus conocimientos aportados a este programa y a nuestra audiencia, Yatzel. Y esperamos que invitarte en otra ocasión a hablar del tema de primarias, de hablar del tema de cuota, el famoso tema de la cuota de los jóvenes. No nos gusta a ninguno. Así que muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron como cada domingo. Esto fue Modo Opinión. Muy buenas tardes y que pasen muy buen resto del día.